Buen día, amados hermanos. Bienvenidos a mi canal de YouTube Virgilio Sierra Carmona, donde vamos a ir más allá de la distancia en la interpretación bíblica. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti hoy para demostrar ante el mundo que tu palabra es fidedigna, que tu palabra es veraz, que tu palabra no cambia, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a trazarla correctamente en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a hacer un tema porque me preguntan mucho. ¿Por qué me preguntan mucho? Porque escuchan a mucha gente por ahí diciendo cosas. Y la pregunta es, ¿pasará la iglesia de Cristo por la gran tribulación? No, les contesto de antemano. Al contrario de lo que renombrados teólogos dicen, el Señor nos librará de esos 7 horribles años de tribulación sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo asegura. Por eso les digo, amados hermanos, iglesia de Cristo, no vamos a pasar la tribulación si nos mantenemos justos, perseverantes en el camino del Señor. ¿Dónde está en la Biblia de que nosotros vamos a ser librados de la tribulación? Recuerde, en el mensaje a las iglesias que el Señor hace en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, le dice a la iglesia Filadelfia, que quiere decir la iglesia del amor filial, la iglesia que crea la palabra, que mantiene la palabra, que no se avergüenza del Señor. Esa iglesia somos en el mundo todos los que hacemos las cosas correctamente. Entonces, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús en el sermón profético dice, en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y así como estas, hay muchas más escrituras que nos aseguran que Cristo nos va a librar de la gran tribulación. En Apocalipsis 1:19, miren lo que dice. Vemos la división de este libro. Escribe las cosas que has visto, le dice el Señor a Juan en Patmos, y las que son, y las que vienen después de estas. Las cosas que has visto vi al Señor con el rostro resplandeciente como el sol, con la mano llena de estrellas, con el sol refulgente en su rostro, con los pies ardiendo como en un latón, una franja de oro en el pecho. Eso, escribe eso que has visto. Después escribe las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las iglesias. Hasta el día de hoy estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Las iglesias. Cuando la iglesia sea raptada o trasladada, entonces vienen a pasar las otras cosas después de las iglesias. Y eso es lo que está escrito en el resto del libro de Apocalipsis. La iglesia en todo el mundo anhela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos este gráfico. Entonces la iglesia está en todo el mundo esperando la venida de Cristo. Cristo llama a su iglesia. Esto lo vamos a ver en el gráfico número 2. Y entonces comenzarán los 7 años de tribulación. Una pregunta: ¿cómo sabrían las personas que comenzó la tribulación?
Porque además de la desaparición de todos los verdaderos cristianos, también se desvanecerán todos los niños del mundo entero, sean hijos de budistas, de musulmanes, de hinduistas, de ateos, de católicos, de santeros, de brujos, etcétera, etcétera. Todos los niños pertenecen al reino de Dios. Entonces eso va a conmocionar, va a convulsionar el mundo entero. Y ya la gente que se queda se habrá dado cuenta que comenzó la tribulación, porque es un evento que va a arropar al mundo entero. Veamos en el gráfico 3 y 4. Ahora, ¿cuál es la confusión de estos fallidos teólogos? La respuesta es porque ellos confunden la final trompeta que habla Pablo con respecto al rapto de la iglesia en 1 Corintios 15:52, donde dice: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esta es una trompeta de bendición. La confunden con la séptima trompeta de los juicios horribles de Dios contra el mundo pecador. Entonces, la final trompeta que habla el apóstol Pablo no tiene relación con las 7 trompetas de juicios horrendos sobre la tierra. Y es ahí donde está la confusión. Ahora, ¿cómo podríamos comprender esto? Veamos. Pablo siempre usaba ejemplos con cosas que él había visto. Por ejemplo, él usó el uniforme de guerra de los romanos para instruirnos de cómo debe ser la armadura del cristiano contra las acechanzas del diablo. Igualmente se basó en los 3 toques de trompetas que practican para la guerra, que son: 1, levantarse; 2, prepararse; 3, al ataque. Vamos a ver esos gráficos. Ahora, con respecto a la iglesia, sería así. Primer toque, Juan el Bautista: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer trompetazo de los 3. El segundo es el Pentecostés. El Espíritu Santo llena a los apóstoles y comienzan a hablar en otras lenguas. Comienza la predicación, nace la iglesia y comienza a prepararse. Y tercer toque de trompeta: sube acá, novia mía, el rapto de la iglesia. Este es el rapto de la iglesia, es la final trompeta. Y lo vamos a ver en el gráfico número 6. Ahora, el modo de Dios es así. Cuando llegó el diluvio universal, el Señor sacó a Noé y a la familia y los puso en un arca para librarlos de la hecatombe. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor sacó a Lot y su familia para evitar que cayeran en esa destrucción. En Egipto, con las 10 plagas, el Señor siempre preservó al pueblo de Israel para que no le cayeran las plagas. Entonces, va a permitir el Señor que la iglesia sea arrastrada, golpeada, torturada, etcétera, para sacarla en medio de la tribulación para casarse con ella. No tendría sentido. Esto sería absurdo. Sería malo Dios entonces, porque fue bueno con los otros y no con su iglesia, que es su novia que tanto se ha preparado. En 2 Tesalonicenses 2 dice que el Señor vendrá en el tiempo en que la apostasía de un porcentaje del cristianismo esté en su furor, o sea, que se han apartado de la fe, y que el anticristo no se manifestará hasta que el cuerpo de Cristo sea quitado.
Estos son los eventos sucesivos: apostasía, rapto de la iglesia, manifestación del anticristo en la tribulación. Si un teólogo piensa que el Señor vendrá en la séptima trompeta, se quedará a sufrir los estragos de esos juicios. Con esa mala enseñanza, los cristianos se desanimarían y dirían: ¿para qué me cuido tanto si de todos modos voy a sufrir con los impíos? Mejor me voy a parrandear y cuando llegue la tribulación me convierto a Cristo y así me voy con todos los pecadores que se conviertan. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido pensar que el Señor va a venir por su iglesia al toque de la séptima trompeta? Porque la confunden con la última de los 3 toques de trompeta que Pablo enseñaba. Además, la trompeta final que dice Pablo es trompeta de bendición. Sube acá, novia mía, somos transformados y nos vamos a reunir con el Señor. En cambio, la séptima trompeta que hay en Apocalipsis es juicio fuerte, gente muriendo, desastre, todo lo horrible que pueda venir. Así que teólogos que han enseñado mal, pónganse las pilas y revisen la palabra de Dios, porque hay algunos que dicen que no hay nada en la Biblia que diga que el Señor nos va a librar de la tentación, de la tribulación. Claro que sí, lo dicen muchas veces. Y hay unos que dicen que el Señor es bueno y maravilloso, pero va a dejar a su novia ser golpeada. No, ese no es el modus operandi del Señor. Así que, amados hermanos, queda contestada toda pregunta. El Señor viene por su iglesia para que después comience la tribulación. Bendiciones en el nombre de Jesús. Una vez más, hermanos, mire, hay esperanza. Todavía el Señor no ha llamado a la iglesia. Hay esperanza para ponerse a buena cuenta con Él y evitar todas estas cosas horribles que van a venir. El Señor es bueno. Fíjese que está avisando desde hace mucho tiempo a través de la radio, televisión, predicadores, pero no a través de estos teólogos fallidos que están quitándole el gozo a las personas. Así que bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Y no se olvide, inscríbase en mi canal y recibirá toda la información de ir más allá de la distancia. En el nombre de Jesús, amén.